La brisa de esa mañana traía consigo un olor denso a pétalos marchitos y suelo empapado, ese tipo de fragancia que provoca una opresión extraña en el pecho. Pero no era el tiempo lo que mantenía a Clara intranquila, era la fecha señalada en su agenda desde hacía 5 años, la única que jamás lograba pasar por alto, por mucho que intentara refugiarse en el trabajo, en las juntas interminables, en los acuerdos importantes que la habían convertido en una de las empresarias más admiradas de la región. Bajó del automóvil con lentitud, acomodó su abrigo impecable, recogió su cabello con decisión, como si corregir la apariencia fuera la única manera de contener lo que sentía por dentro. Los guardias se ofrecieron a acompañarla, pero ella lo rechazó con un ademán discreto. En aquel sitio, nadie podía hacer nada por ella. Clara avanzó por el sendero angosto de losas, sorteando tumbas viejas y esculturas cubiertas de verdín. No había apuro en sus pasos, pero sí un lastre. El tipo de lastre que se acumula sobre los hombros de una madre que sepulta a un hijo. La tumba estaba justo adelante. Reconocía su ubicación exacta, aunque evitara mirarla de frente. Solo que esta vez algo rompió la rutina silenciosa que se repetía cada año. Había alguien de pie allí. 2 personas. Clara entrecerró los ojos, sorprendida y al instante molesta. Nadie visitaba esa tumba aparte de ella. Nadie. Conforme se acercaba, notó que se trataba de una joven, muy joven, con ropa sencilla, abrazando a una niña de pelo oscuro que lloraba quedamente. La joven arrodillada lucía perdida, como si implorara fuerzas para incorporarse. La niña sostenía una flor arrugada entre sus manos diminutas. Clara se detuvo a pocos pasos. «Disculpen», dijo, con una frialdad medida. «¿Qué hacen aquí?» La joven se giró de inmediato, asustada, como si la hubieran sorprendido en algo prohibido. Tenía los ojos enrojecidos y apretó a la niña contra su pecho en un gesto instintivo de protección. «Perdón», murmuró. «Nosotras ya nos vamos». La niña, sin embargo, ignoró el pánico de su madre. Se soltó del abrazo y corrió hasta la lápida, tocando la fotografía de Daniel que estaba grabada allí. Luego, con voz suave y entrecortada, dijo: «Mami, dile que le traje la flor que le gusta». Clara sintió que el estómago se le hundía. «Papi». La palabra retumbó en sus oídos como un disparo amortiguado. La irritación se congeló. La postura firme tembló por dentro, aunque por fuera permaneciera intacta. «¿Qué está diciendo esta niña?» La voz le salió más dura de lo que pretendía. La joven se puso de pie despacio, sujetando el brazo de la niña. «Señora, por favor, no quiero problemas. Solo vinimos a dejar una flor y ya nos vamos». Clara dio 2 pasos hacia adelante, enfrentándolas. «Quiero saber qué están haciendo en la tumba de mi hijo». La niña se volteó con los ojos grandes y curiosos y miró a Clara durante unos segundos que parecieron demasiado largos. Entonces, con la inocencia que solo un niño puede tener, preguntó: «¿Tú eres la abuela?» Clara se quedó inmóvil. La joven entró en pánico. «No, no digas eso», le susurró a la niña, cubriéndole la boca con la mano. «Perdone, señora. Ella no entiende». Pero la niña insistió, apartando la mano de su madre. «Mami dijo que mi papi era bueno y que él quería que yo tuviera una abuela. ¿Tú eres?» Clara sintió que el aire desaparecía por un instante. El rostro de la niña tenía algo conocido, algo dolorosamente conocido. Los ojos, la forma de la barbilla. Era como contemplar una fotografía antigua de su propio hijo. Pero no, era imposible. Daniel nunca mencionó nada. ¡Nunca! «Esto es un disparate», dijo Clara, intentando recuperar el control. «Ustedes 2 tienen que irse ahora mismo. No sé quiénes son, pero no permito que usen el nombre de mi hijo para inventar historias». La joven finalmente levantó la mirada, llena de culpa, temor y un tipo extraño de valentía. «No quiero nada de usted, nada. No vine a pedir dinero, ayuda, nada de eso. Yo solo vine porque él me lo pidió». Clara frunció el ceño. «¿Daniel te lo pidió?» «¿Cómo?» La joven vaciló. Se mordió los labios.
Todo su cuerpo temblaba. Él me pidió, antes de partir, que trajera a nuestra hija aquí de vez en cuando, para que ella supiera quién fue, para que supiera que, la voz le falló, que él la amaba muchísimo. Clara sintió las piernas debilitarse por un segundo. «Hija», repitió, la palabra saliendo casi como un susurro incrédulo. La niña sonrió tímidamente, secándose las lágrimas con el brazo. «Yo soy su hija. Me llamo Sofía». «Sofía». Clara dio un paso involuntario hacia atrás, como si la revelación hubiera empujado su cuerpo. «Mentira. Eso es mentira. Mi hijo me lo habría contado». La joven se puso rígida, sosteniendo a la niña de la mano. Él quería contarle, pero todo pasó tan rápido. Bajó el rostro. «Yo solo cumplí lo que le prometí, traerla aquí el día de su cumpleaños». Clara no sabía qué pensar. Su mente era un torbellino de negación, miedo, rabia, duda, esperanza, dolor, todo mezclado, todo caótico. Sofía jaló la blusa de su madre y susurró: «Mami está enojada con nosotras». Clara cerró los ojos por un instante. No sabía qué responder. Cuando los abrió, cualquier cosa que quisiera decir desapareció, porque la niña, esa criatura desconocida, intrusa, imposible, estaba allí, parada frente a la tumba de su hijo, y tenía su sonrisa, no la sonrisa de las fotos formales, sino aquella sonrisa chueca que Clara siempre decía que parecía que había hecho alguna travesura. La sensación fue como un golpe en el pecho. El silencio entre las tres se extendió, pesado y denso, y así, en ese instante imposible, la vida de Clara comenzó a cambiar, aunque todavía no lo hubiera percibido. El silencio que flotaba entre Clara, la joven y la niña parecía imposible de romper. Era como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso, como si cualquier palabra allí dentro necesitara atravesar un muro de dolor, duda y recuerdos. Clara respiró hondo, intentando recuperar la compostura, aquella compostura impecable que mantenía en reuniones, frente a inversionistas, frente a la prensa, pero allí era solo una madre herida acompañada por fantasmas que aún no tenía el valor de encarar. «Voy a preguntar por última vez», dijo, ahora con la voz baja, firme y controlada. «¿Quiénes son ustedes?». La joven apretó la mano de Sofía con más fuerza, como si temiera que le arrebataran a la niña. «Mi nombre es Livia», respondió. «Yo conocí a Daniel poco antes de...». Su voz vaciló. «Antes del accidente». Clara sintió el corazón endurecerse con la palabra accidente. Era un detonante que evitaba escuchar desde el día en que recibió la llamada que cambió su vida. «¿Conociste cómo?». Clara insistió. Livia abrió la boca, pero no pudo responder. En cambio, se agachó para quedar a la altura de su hija. «Vamos, Sofía», murmuró nerviosa. «Ya terminamos aquí. Vámonos». La niña parecía confundida. «Pero quiero hablar con la abuela». «Ella no es tu abuela», Clara interrumpió con fuerza, y su propia voz la sorprendió. Sofía dio un saltito hacia atrás, asustada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su pequeño labio inferior tembló. Livia abrazó a su hija, respirando hondo para no desmoronarse. «Por favor», dijo aún serena a pesar del miedo. «No quiero pelear. Juro que no vine aquí por interés. Solo cumplí la promesa que le hice». Clara entrecerró los ojos. «No vas a ir a ningún lado hasta que me cuentes exactamente qué está pasando». Livia intentó caminar hacia la salida, pero Clara dio un paso al frente, bloqueando el camino. «¿Vas a empujarme?», Clara preguntó, en un tono que más parecía un desafío. Livia negó con la cabeza inmediatamente. «Nunca haría eso. Solo pensé que usted no querría escuchar. Ya imaginaba que sería difícil creer», respiró hondo. «Pero es la verdad». Sofía soltó el abrazo y miró la foto en la lápida nuevamente. «Papi dijo que nos ama», murmuró, casi como recordando una frase memorizada. «Dijo que, aunque estuviera lejos, me iba a cuidar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase parecía tan Daniel, tan suya, una frase tonta,
pero que él usaría para calmar a una niña con miedo a la oscuridad. Clara sacudió la cabeza, intentando alejar esa impresión. «Eso puede ser invención tuya», argumentó mirando a Livia. «Yo no inventaría algo así», replicó Livia firme. «Y no se lo conté. Ella lo dice porque lo recuerda». Ese detalle dejó a Clara aún más desarmada, pero el orgullo todavía comandaba su reacción. «Estás insinuando que mi hijo tuvo una hija contigo y nunca me lo contó». Clara disparó. Livia desvió la mirada. «Él quiso contarle», respondió, casi en un susurro, pero no pudo. Las manos de Clara se cerraron en puños discretos. «No pudo porque estás mintiendo», disparó. «Daniel nunca me ocultó nada. Era impulsivo, sí, pero nunca traicionero». Livia respiró hondo, intentando mantener la calma. «No sé cómo probárselo ahora, pero tengo cómo probarlo. Solo no pensé que este encuentro fuera a pasar así». Sofía, sosteniendo la flor arrugada, inclinó la cabeza hacia su madre. «¿Estamos en problemas?» Clara no soportó ver la expresión de la niña. Eso removía algo dentro de ella que pensaba que había muerto desde el entierro de su hijo. «Sofía, ven acá». Livia tomó a su hija en brazos y comenzó a caminar rápidamente hacia afuera. «Nos vamos». Pero Clara, tomada por una mezcla de confusión y rabia, avanzó. «No vas a salir corriendo», ordenó. «No hasta que me expliques esta historia bien». Livia se volteó de repente, con lágrimas en los ojos, pero aún firme. «Daniel», la voz le falló. «Daniel sabía que tal vez no iba a volver conmigo. Él me dejó una carta. La traje hoy porque pensé que tal vez algún día necesitaría mostrársela. Pero no quería mostrarla así. No quería que fuera de esta manera». Clara sintió el suelo tambalearse por un segundo. «¿Carta?», repitió. Livia asintió, sacando un sobre arrugado de su bolso. La escribió de su puño y letra. Sabía que corría riesgos en el trabajo. Él me pidió que la guardara. Pidió que, si algún día ella creciera sin él, yo le explicara todo. Y pidió que intentara perdonarlo por no haberle contado a usted. Clara se quedó inmóvil. Era la primera vez en años que algo realmente atravesaba la coraza emocional que solía usar. La idea de que Daniel pudiera haber escrito una carta de despedida, era como abrir una puerta que no quería ni admitir que existía. «La tengo conmigo», continuó Livia. «Si usted quiere leerla, se la dejo». Clara vaciló. La duda, el dolor y la ira se mezclaban dentro de ella en un nudo que parecía imposible de deshacer. Pero, antes de que respondiera, Sofía jaló el abrigo de su madre y preguntó bajito: «¿Él también escribió para mí?». La inocencia de esa pregunta fue otro golpe al corazón de Clara. Respiró hondo, pero la voz le salió temblorosa de todas formas. «Muéstrame esa carta». Livia abrazó a su hija, sacó el sobre con cuidado y lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. «Vamos hasta allá», murmuró, «a un lugar más tranquilo. No quiero que Sofía escuche peleas». Clara no respondió, simplemente la siguió. Y así, paso a paso, el segundo bloque de aquella historia comenzó a desarrollarse, mientras la vida de Clara, sin que ella lo notara, estaba a punto de voltearse de cabeza. Clara caminó detrás de Livia y la niña hasta un pequeño banco de piedra bajo un árbol antiguo. El viento mecía las hojas en un ritmo pausado, como si el propio cementerio estuviera conteniendo la respiración para oír lo que vendría. Livia se sentó, manteniendo a Sofía en su regazo. La niña recostó la cabeza en el hombro de su madre, exhausta de tanto llorar. Clara permaneció de pie, brazos cruzados, como si cualquier gesto de debilidad fuera una rendija. El sobre estaba visiblemente desgastado, los bordes doblados por el tiempo y la cantidad de veces que había sido manipulado. Pero había algo allí que dejó a Clara sin aire. En la esquina superior, el nombre de su hijo escrito con la misma caligrafía que él usaba cuando garabateaba notas en el refrigerador. Daniel. Solo de verlo, el pecho se le apretó. Livia extendió el sobre. «Me lo entregó pocos días antes de que todo pasara», dijo con voz baja.
Parecía preocupado, distraído, como si tuviera algo muy pesado en la cabeza. Le pregunté varias veces, pero solo decía, si algún día no estoy aquí, le entregas esto a mi madre. Clara sintió los músculos del rostro temblar. ¿Y por qué me ocultó esto? La voz le sonó amarga. ¿Por qué no me buscó? Yo era su madre. Livia respiró hondo, porque tenía miedo de su reacción. Hablaba de que usted era muy exigente con él, que usted esperaba que fuera perfecto y no sabía cómo contarle que había conocido a alguien, que tenía una relación seria, que tal vez había asumido una responsabilidad demasiado grande con poca estructura. Tragó saliva. Pensaba que usted iba a creer que lo había arruinado todo. Clara sintió las piernas hormiguear. Él nunca tuvo que tenerme miedo, murmuró, más para sí misma que para los demás. Livia no discutió. Simplemente colocó el sobre en las manos de Clara. Por un instante, Clara se quedó mirándolo, inmóvil, como si el papel tuviera el poder de cambiar toda su vida, y no supiera si estaba lista para eso. Cuando finalmente abrió el sobre, sus manos temblaban. La letra era inconfundible, letras ligeramente inclinadas, trazos fuertes, la misma manía de alargar exageradamente la D. Comenzó a leer. Y cada línea parecía cortar una capa de la armadura que usaba desde el día en que enterró a su propio hijo. Mamá, sé que te vas a enojar conmigo, y lo merezco. Debí haberte contado antes, debí haber sido valiente, pero yo tenía miedo de decepcionarte, miedo de perder de una vez lo que quedaba de nuestra relación. Conocí a alguien, se llama Livia. Me trata con una suavidad que nunca tuve. Cree en mí de una manera que pensé que nadie creería jamás. Y ella está esperando un bebé. Mamá, voy a ser padre. Clara cerró los ojos con fuerza. Aquellas palabras eran como puñetazos directos a un corazón que fingió no tener más. Inspiró hondo y continuó. Sé que no lo hice todo bien, sé que querías otro camino para mí, pero por primera vez sentí que estaba construyendo algo de verdad, algo mío. Si algún día no estoy aquí, y digo esto porque mi trabajo tiene riesgos que no siempre te conté, quiero que cuides lo que dejé en el mundo. Por favor, mamá, si algo me pasa, no les des la espalda, ni a ella ni a nuestra hija. Te amo, aunque a veces discutamos. Y voy a amar a mi hija de la misma manera. Daniel, cuando Clara terminó la carta no pudo hablar, no pudo respirar bien. El mundo parecía desenfocado, como si todo estuviera demasiado lejos, excepto aquello en sus manos. Livia observaba en silencio, con el rostro tomado por un respeto triste, como si entendiera que aquella carta no era solo un pedazo de papel, era el último hilo de conexión entre Clara y su hijo. Él sabía, Clara murmuró, casi sin voz. Sabía que corría peligro. Por eso la escribió. Livia asintió despacio. Me dijo que, si algo pasaba, usted sería la única persona capaz de garantizar que nuestra hija no tuviera la vida difícil que él tuvo. Clara apretó el sobre contra su pecho, como si aquello fuera lo último que le quedaba. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó aún herida. ¿Por qué hasta ahora? Lo intenté, respondió Livia con sinceridad. Fui a su empresa 2 veces. Me detuvieron. Dijeron que usted no recibía a nadie sin cita previa. Después, respiró hondo, después tuve miedo. Miedo de parecer interesada. Miedo de que usted pensara que quería dinero. Lo único que quería era que nuestra hija supiera quién fue su padre. La niña entonces levantó la cabeza del hombro de su madre. ¿Escribió mi nombre?, preguntó con los ojos grandes. Clara la miró y por primera vez no pudo mantener la expresión dura. Clara intentó hablar, pero la voz le falló. Escribió mi hija. Sofía sonrió pequeño, una sonrisa tan igual a la de Daniel que hizo que Clara contuviera la respiración. Livia se secó discretamente las lágrimas. Sofía siempre pregunta por él. Yo le decía que algún día conocería a la familia de su padre. Solo no imaginé que sería así. Clara se sentó en el banco al lado de ellas,
por primera vez sin parecer una estatua de hielo. «Necesito pensar», murmuró. «Esto es demasiado». Livia asintió. «Entiendo. No quiero presionar. Solo quería cumplir la promesa que le hice». El viento sopló fuerte, levantando algunas hojas alrededor, y en ese instante algo dentro de Clara comenzó a quebrarse, no de manera destructiva, sino de una manera que finalmente permitía que entrara luz. La carta, la niña, la verdad. Todo eso formaba un rompecabezas que no estaba lista para armar, pero que ya no podía ignorar. Clara se levantó despacio. «Voy a descubrir toda la verdad», dijo. «Y lo haré a mi manera». Livia se puso tensa por un momento. «¿Significa que me cree?» Clara respiró, mirando a Sofía durante algunos segundos. «Significa que ya no puedo fingir que esta niña no se parece exactamente a mi hijo». Y así, en ese momento, el primer gran punto de quiebre estaba hecho. Ya no había vuelta atrás para ninguna de las tres. Clara salió del cementerio con pasos firmes, pero por dentro parecía caminar sobre un suelo agrietado. Cada movimiento del automóvil, cada semáforo en rojo, cada mirada del conductor por el retrovisor, era un recordatorio silencioso de la carta doblada dentro del bolso. Fue directo a la oficina. El edificio de cristal reflejaba una imagen que concordaba con ella. Impecable, controlada, inalcanzable, pero aquella mañana la fachada no combinaba con lo que llevaba por dentro. Aún así, atravesó la recepción como siempre, cabeza en alto, mirada firme, nadie atreviéndose a hacer preguntas. «Buenos días, doctora Clara», saludó la recepcionista. Respondió con un gesto rápido, caminando hacia el ascensor sin reducir el paso. Cuando las puertas se cerraron, el silencio del cubo metálico la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, se vio sola con los pensamientos que solía ignorar. «Voy a ser padre. Cuida lo que deje en el mundo». Las frases de la carta venían en oleadas, como si hubieran sido grabadas a la fuerza en su mente. Las puertas se abrieron en el piso de la dirección. Asistentes, analistas, gerentes, todos listos para una nueva mañana de decisiones importantes. Clara atravesó el pasillo hasta su despacho. Apenas entró, cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. «Cancela la reunión de las 9», dijo por el interfono. «Y solo me interrumpas si es realmente urgente». «Por supuesto, doctora», respondió la asistente. Clara se sentó en el escritorio, abrió el bolso, sacó el sobre con cuidado y lo colocó frente a ella. El papel ya no era solo un objeto, era casi una presencia. Durante algunos minutos simplemente se quedó mirando la firma de su hijo, la misma que vio en los documentos del hospital, en el acta de defunción, en los contratos de pasantía, en las notas tontas que dejaba cuando era adolescente. «Nunca tuviste que tenerme miedo», pensó, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Siempre fue exigente, siempre demandó rendimiento, enfoque, responsabilidad. Incentivó a su hijo a ser fuerte, a nunca equivocarse, a nunca flaquear. Tal vez él había aprendido a esconder las partes vulnerables de la vida justamente por eso. Un toque en la puerta la trajo de vuelta. «Adelante», dijo, recobrando el tono controlado. La asistente entró, sosteniendo una carpeta. «Doctora, el abogado ya llegó. Llegó más temprano. Preguntó si usted quiere adelantar». «Que pase», Clara interrumpió. Pocos segundos después, el abogado apareció en la puerta. Un hombre de mediana edad, formal, acostumbrado a manejar crisis. «Buenos días, Clara», saludó. «¿Pasó algo?» Ella no dio rodeos. «Necesito que hagas una investigación», dijo sin preámbulos, «sobre una persona, dos en realidad». Él frunció el ceño levemente. «¿Personal o empresarial?» «Personal, pero quiero que se trate con el mismo sigilo de un caso corporativo». Él asintió. «Claro. ¿De qué se trata?» Clara respiró hondo. «Una mujer llamada Livia y una niña llamada Sofía». Encaró al abogado, evaluando su reacción. «Afirman tener una conexión con mi hijo». El abogado alzó las cejas, sorprendido, pero mantuvo la postura profesional. «¿Qué tipo de conexión?».
La mujer dice que mi nieta existe, respondió Clara con frialdad, y que mi hijo es el padre. Él mantuvo el silencio durante algunos segundos, como si estuviera procesando aquella información delicada. Entiendo. Abrió la carpeta y comenzó a anotar. ¿Qué quiere que averigüe? Todo, respondió. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? Historial financiero, antecedentes, cualquier cosa que pueda indicar si esto es verdad o un intento de estafa. Quiero hechos, no suposiciones. Él asintió nuevamente. ¿Y sobre pruebas de ADN es algo que usted considera? La pregunta llegó directa, práctica, profesional, pero para Clara sonó como un corte. Si llegamos a ese punto, yo misma decidiré, replicó. Por ahora solo quiero pruebas concretas. El abogado hizo más preguntas técnicas, nombres completos, fechas aproximadas, cualquier detalle que tuviera. Clara contó lo que recordaba. El encuentro en el cementerio, la carta, las fotos prometidas, la expresión de la niña. Nada de eso entró en el papel, pero quedó atrapado en la memoria. Cuando él salió del despacho, Clara quedó sola nuevamente. Miró por la ventana hacia la ciudad en movimiento allá abajo, autos corriendo, personas cruzando la calle, vidas siguiendo normalmente, mientras la suya parecía haberse detenido frente a una bifurcación invisible. A fin de la mañana, la agenda retomó. Reunión con dirección financiera, análisis de informes, decisiones rápidas, cifras proyectadas en la pantalla. Se comportó como siempre, objetiva, firme, imbatible, pero de vez en cuando la mirada se perdía en un punto cualquiera de la mesa. Uno de los directores lo notó. Clara, ¿está todo bien? Se arriesgó a preguntar. ¿Quieres que reagendemos? Ella cerró la carpeta con firmeza. Todo está bajo control. Continúen. Por dentro, nada estaba bajo control. Más tarde, ya al final de la jornada, el abogado regresó con las primeras informaciones. Conseguí localizar la dirección de la joven, dijo, sentado al otro lado del escritorio. Vive en un barrio modesto, trabaja en 2 lugares, ambos con contrato formal, ningún registro de proceso judicial donde haya pedido pensión, ni intentos de contacto formal con usted. Clara apretó los dedos. ¿Y sobre deudas? ¿Historial sospechoso? Preguntó, casi deseando encontrar un motivo para descartar todo. Tengo algunos datos preliminares, respondió el abogado. Deudas pequeñas, cosas comunes de gente que lucha por sobrevivir. Luz atrasada, compras en cuotas en el mercado. Nada que indique un perfil de estafadora. Al contrario, hay registros de donaciones hechas por ella a una institución que atiende niños, incluso. Cantidades pequeñas, pero constantes. Eso desmontó una de las defensas que Clara estaba intentando construir. «¿Y la niña?», insistió. «¿Tiene partida de nacimiento?». «Tiene». Él consultó la carpeta. El padre no figura en el acta, pero el nombre elegido puede ser coincidencia, pero... «¡Habla de una vez!», exigió Clara. «El segundo nombre de la niña es el mismo de su hijo». Clara llevó la mano a la boca, pero disimuló, fingiendo solo rascarse el rostro. «Eso no prueba nada», murmuró, como si necesitara protegerse. «No prueba», concordó el abogado, «pero tampoco ayuda a quien quiere desacreditar». Él cerró la carpeta. «Clara, ¿puedo hablar como alguien que te acompaña hace años?», preguntó con cuidado. Ella lo miró, seria. «Habla. Si esto es verdad, y todo indica que hay grandes posibilidades, tal vez no sea una amenaza, tal vez sea una oportunidad». Ella no respondió. «El riesgo jurídico aquí es pequeño», continuó él. «Lo que está en juego es otra cosa. Tu imagen, tu familia, tus valores. Por más duro que sea, la verdad suele ser menos devastadora que vivir huyendo de ella». Clara se quedó en silencio durante algunos largos segundos. «Continúa la investigación», decidió finalmente. «Quiero ver las pruebas de la relación, fotos, mensajes, cualquier cosa que conecte a mi hijo con esta historia». Él asintió y se retiró. Cuando el despacho quedó vacío nuevamente, Clara se recostó en la silla, exhausta. No era el cansancio físico de un día de trabajo.
Era un cansancio profundo, emocional, acumulado a lo largo de los años en que eligió anestesiarse en vez de sentir. Tomó la carta una vez más. Releyó el fragmento donde Daniel decía: «Si algo me pasa, no les des la espalda, ni a ella ni a nuestra hija». Cerró los ojos. Tal vez él realmente había tenido miedo de su reacción. Tal vez, sin darse cuenta, le había enseñado a su propio hijo a ocultarle la parte más humana de la vida. Ahora, sin embargo, la vida estaba colocando esa verdad de vuelta frente a ella, y por más que intentara resistir, la imagen de la niña ante la tumba, llamando a su hijo papi y preguntando si ella era la abuela, no dejaba de reaparecer. Negar se volvía más difícil con cada recuerdo, pero aceptar también parecía aterrador. Entre esos dos extremos, Clara decidió una cosa: no iba a ser engañada, ni iba a seguir huyendo. Iba a encarar el pasado, doliera lo que doliera. Y a partir de esa decisión silenciosa, el camino hacia el próximo desenlace de la historia comenzó a formarse, aunque nadie allí, ni ella misma, tuviera plena conciencia de eso todavía. 2 días transcurrieron desde el encuentro en el cementerio, y Clara intentó seguir la rutina habitual: reuniones, documentos, decisiones de alto impacto. Pero la inquietud no cesaba. La carta estaba siempre allí, en el bolso, como si pesara más que el metal del auto, más que el edificio entero de la empresa. Intentaba fingir que tenía el control, pero el control se escapaba por las grietas del corazón. Un corazón que intentó congelar en los últimos 5 años y que ahora insistía en despertar. En la mañana del tercer día, finalmente tomó una decisión. Tomó el teléfono, buscó el número que había anotado y envió un mensaje corto, directo, protocolario, muy en su estilo. «Quiero conversar, hoy, café a las 15 horas, en el centro». No era una invitación, era una citación. Livia demoró casi 1 hora en responder. «Voy». El café elegido por Clara era discreto, elegante, con mesas de madera oscura y ventanas amplias. Llegó antes, como siempre hacía, se sentó en el rincón más reservado y pidió solo un té, que se enfrió sin que lo notara. Cuando Livia entró, parecía fuera de lugar en aquel ambiente sofisticado. Ropa sencilla, bolso gastado, pasos tensos, y aún así había algo digno en ella, algo que no pedía disculpas por su propia existencia. Caminó hasta la mesa. «Gracias por haber venido», dijo Clara sin levantarse. «Yo le agradezco la oportunidad de explicar», respondió Livia, sentándose despacio. Clara la observó con atención, en silencio, como alguien analizando una pieza importante antes de tomar una decisión. «Dijiste que tenías pruebas», Clara comenzó. «Quiero verlas todas». Livia asintió, sacando una carpeta delgada del bolso. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si el contenido fuera demasiado frágil. «Traje todo lo que tengo. No oculté nada». Clara mantuvo la mirada fija. «Ábrela». Livia abrió la carpeta. Lo primero que sacó fue un conjunto de fotos impresas, fotos sencillas, cotidianas, pero cargadas de algo que hizo que Clara perdiera el aire por un segundo. Daniel sonriendo. Una sonrisa que Clara no veía hacía mucho tiempo, sincera, abierta, liviana. En una de las fotos, él y Livia estaban abrazados, los rostros pegados, riendo de algo que claramente no era actuado. En otra, Daniel sostenía un pequeño chupete rosa recién comprado, haciendo una mueca divertida. Clara sintió el estómago apretarse. Livia continuó, sacando otras fotos. Ahora, fotos de Daniel con la panza de embarazada. Él tenía la mano extendida, haciendo el gesto tonto que hacía desde niño cuando quería sentir al bebé patear. Clara desvió la mirada por un momento para controlar la respiración. «Hay más», dijo Livia, con voz suave. Sacó el celular y abrió una galería de videos. «Sé que podría haber borrado todo, pero guardé para Sofía, para que supiera quién era su padre». Clara vaciló, pero terminó tomando el celular. Los videos comenzaron a reproducirse.
Daniel aparecía en el primero, arreglándose el pelo, bromeando. «Si mi mamá me ve tocando esta panza, le da un infarto, ¿no?» Clara cerró la mano sobre la mesa. Su voz, Dios, hacía años que no la escuchaba. En el segundo video, Daniel intentaba armar una cuna, claramente sin maña. «Apretaste ese tornillo mal», decía la voz de Livia detrás de la cámara. «Estoy ensayando la parte del papá torpe. Es Encanto», respondía él. Clara tuvo que bajar el celular durante algunos segundos, o pensaría que perdería el control allí mismo. «Basta», dijo, pero no con rabia, con dolor. Livia recogió el celular, respetando el límite. «Tengo otra cosa», dijo, sacando una caja pequeña del bolso. Estaba arrugada, como si hubiera sido guardada hace mucho tiempo. «Daniel compró esto antes de que Sofía naciera. Dijo que quería que ella supiera dónde estaba su corazón». Clara abrió la caja. Dentro había una cadenita pequeña, con un dije en forma de media luna, el mismo símbolo que Daniel usaba desde niño. Un hábito tonto que decía que traía suerte. Clara casi dejó caer la caja. Recordaba. Él recibió ese dije a los 8 años, y siempre decía que daría algo parecido a su hija algún día. Cerró la caja con delicadeza involuntaria, como si tocara algo sagrado. «Antes de que pregunte», Livia dijo, «no quiero nada de usted, ni dinero, ni casa, ni proceso. Solo quiero que Sofía sepa de dónde viene. Solo eso». Clara se inclinó hacia atrás, intentando recuperar la postura. «Esto solo prueba una relación, no prueba paternidad». Livia asintió. «Lo sé, pero hay algo que sí prueba». Sacó otra foto. El mundo de Clara se detuvo cuando la vio. Era Daniel, cargando a Sofía recién nacida, el rostro cansado, pero radiante. Estaba llorando. Clara estaba segura de eso, conocía ese brillo en su mirada, y él decía algo en el video que acompañaba la foto, que Livia presionó para reproducir. «Mi hija, lo primero que voy a hacer cuando crezcas es llevarte a conocer a tu abuela. Aunque se enoje conmigo, aunque ponga esa cara de que no aprobó nada, te mereces saber de dónde vienes». Clara apretó los ojos. ¿Él dijo eso? «Lo decía siempre», respondió Livia. «Quería que usted estuviera cerca, solo no sabía cómo contárselo». Clara respiró hondo, sintiendo un nudo subir por la garganta. Sofía, que estaba con una niñera en un rincón del café, finalmente notó a su madre. La niña corrió hasta la mesa, se detuvo al lado de Livia y miró a Clara con la misma mirada curiosa del día del cementerio. «¿Abuela?», preguntó suave, como quien reabre una herida. Clara tragó saliva. «No me llames así», dijo, pero la voz salió débil, sin autoridad verdadera. Sofía inclinó la cabeza. «Pero tú eres la mamá de mi papi». La lógica infantil era imposible de evadir. Clara desvió la mirada. Algo dentro de ella se estaba partiendo, pero no era destrucción, era rendición. La niña entonces hizo algo que nadie esperaba. Tomó la cadenita de la caja, miró el dije y dijo, «Mi papi me dio esto en el sueño». Clara se quedó estática. «¿Qué sueño?», preguntó sin darse cuenta. «Dijo que no tenía que tener miedo cuando estuviera triste», respondió Sofía, «y que la abuela iba a llegar algún día». Un silencio enorme se instaló entre las tres. Clara finalmente levantó la mirada y encaró a la niña. Sus ojos, el mismo brillo terco, la misma valentía silenciosa, el mismo Daniel de 20 años atrás. Y fue allí, en ese café, ante pruebas irrefutables, memorias revividas y una sonrisa heredada, que Clara percibió que no estaba ante una mentira, estaba ante un pedazo de su hijo, y eso era imposible de ignorar. Clara volvió a casa aquella noche con la mente tomada por una fuerza que no reconocía. No era rabia, no era negación, era algo mucho más complejo, algo parecido a la culpa, pero mezclado con un tipo de esperanza que intentó aplastar apenas apareció. No podía dormir, daba vueltas de un lado al otro en la cama mientras las palabras del abogado resonaban. Tal vez no sea una amenaza, tal vez sea una oportunidad, pero nada la martillaba más que la frase dicha por Sofía.
con aquella inocencia que solo los niños tienen. Dijo que la abuela iba a llegar algún día. ¿Cómo podía una niña inventar algo así? ¿Cómo podía reproducir rasgos, gestos, frases que Clara reconocía desde que Daniel era pequeño? Era imposible ignorar. A las 2 de la madrugada, Clara se levantó, encendió las luces del estudio y esparció las fotos, videos y documentos sobre la mesa como si estuviera armando un rompecabezas emocional. Cada pieza contaba una parte de una historia que nunca supo que existía y que, aunque no quisiera, deseaba que fuera verdad. A la mañana siguiente, su teléfono sonó mientras revisaba informes. Era el abogado. «Conseguí nueva información», dijo, «sobre el estado de la joven. No sé si quiere oírlo ahora». «Habla». «Perdió uno de los empleos ayer». Clara apretó la mandíbula. «¿Por qué?» «Por faltas», respondió. «Testigos dicen que tuvo crisis de ansiedad esta semana. Y parece que su hija está enferma desde anoche. Fiebre alta. No tienen seguro médico. La situación no está bien». Clara sintió una punzada en el pecho. «¿Y dónde están ahora?» «En el hospital público del barrio donde viven». Hubo un breve silencio del otro lado de la línea antes de que completara. «Clara, tal vez debería ir hasta allá». Ella se quedó inmóvil. Era como si alguien hubiera colocado 2 caminos frente a ella al mismo tiempo. Un camino que siempre siguió. Distancia, frialdad, dominio total. Y un camino completamente nuevo. Vulnerabilidad, conexión, el riesgo de lastimarse, pero también de encontrar algo que pensó que había perdido para siempre. No respondió. Simplemente tomó la llave del auto. El hospital era sencillo, concurrido, con pasillos sofocantes y personas esperando atención. Era un contraste gritante con la vida de Clara, hecha de comodidades y recursos. Pero allí, en ese escenario caótico, vio a Livia sentada en una silla de plástico, con Sofía acostada en su regazo, el rostro caliente y sudado, los ojitos cerrados. Livia acariciaba el cabello de su hija con una desesperación silenciosa. Al percibir a Clara, se levantó, sorprendida, cansada, confundida. «Señora, ¿qué hace aquí?» Clara respiró hondo, como si necesitara prepararse para cada palabra. «El abogado me contó. Vine a ver cómo está». Livia intentó sonreír, pero era una sonrisa rota. «Tiene mucha fiebre. No baja. Dijeron que tal vez necesitan ponerle suero, pero no hay cama disponible ahora, y...» Su voz vaciló. «Hice todo lo que pude». Sofía se movió en su regazo, gimiendo bajito. «Mami, duele». Aquel pequeño murmullo atravesó a Clara por entero. Sin pensarlo 2 veces, llamó a una enfermera que pasaba. «Quiero que atiendan a esta niña inmediatamente». La enfermera miró con desconfianza hasta que Clara mostró la credencial y el nombre. «Soy Clara Meneses». La expresión de la enfermera cambió en un segundo. «Sí, claro, puedo ver qué consigo hacer». En pocos minutos, abrieron un espacio para Sofía en una sala más pequeña. Le pusieron suero, le dieron medicación, hicieron exámenes iniciales. Livia se quedó al lado de su hija todo el tiempo, completamente vulnerable, como una madre que intenta ser fuerte porque no tiene opción. Clara observaba todo, silenciosa. La niña sostenía la mano de su madre con tanta fuerza que los dedos se ponían blancos. «Mami, ¿te quedas aquí?» «No voy a salir de tu lado», respondió Livia con la voz quebrada. Sofía abrió los ojos por un instante y miró a Clara, como si reconociera algo familiar. «¿Viniste?», murmuró, casi inaudible. Clara sintió el pecho apretarse. Aquello no era coincidencia. Aquella niña no era una invención. Era real. Era un pedazo de Daniel, y estaba sufriendo. Pasaron horas. La fiebre comenzó a ceder. Sofía dormía tranquila ahora, con la respiración más ligera. Livia estaba exhausta. «Sé lo que debe estar pensando», dijo cuando finalmente se sentaron, «que no debía haberla buscado, que debía resolver todo sola. Pero yo no tengo a nadie y no pedí nada, ni pensión, ni ayuda. Solo quería que ella supiera quién fue él». Clara respiró hondo. «No estoy aquí para discutir eso ahora». Livia
Bajó la cabeza. Sé que todavía cree que puedo estar mintiendo, pero nunca tendría el coraje de usar a mi hija para eso. Clara no respondió de inmediato. Observó a Sofía durante un largo instante. Aquel rostrito fruncido mientras dormía, la manita agarrando la sábana, la forma de voltearse de lado. Era la forma en que Daniel dormía cuando tenía fiebre, cuando era pequeño. Era imposible no ver. ¿Perdiste el empleo por mi culpa?, Clara preguntó repentinamente. Livia se sorprendió. No fue exactamente por eso, pero sí, falté al día siguiente. Estaba alterada, y ahora que Sofía se enfermó, perdí el segundo también, pero me las arreglo. Siempre lo hago. Clara la encaró, seria. Eso no va a volver a pasar. Livia frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esta niña no va a sufrir por decisiones del pasado. El tono de Clara era firme, decidido. No le va a faltar atención, no le va a faltar escuela, no le va a faltar nada. Livia se quedó muda durante algunos segundos. ¿Usted está queriendo ayudar? Clara vaciló. El orgullo intentó jalarla de vuelta, pero la verdad ya estaba aplastando cualquier resistencia. Ella también es mi responsabilidad, Clara dijo, sin rodeos. Una lágrima rodó por el rostro de Livia, rápida, inesperada, casi prohibida. No sé ni cómo agradecer. No necesitas, Clara interrumpió. Solo cuídala, deja el resto conmigo. Y entonces, como si el destino quisiera sellar aquel cambio, Sofía abrió los ojos, somnolienta, y murmuró, ¿Abuela? Esta vez, Clara no pudo decir no. Solo tocó la manita de la niña muy despacio, como quien sostiene un pedazo del pasado que volvió a pedir cuidado. Y, en ese instante silencioso, una decisión se formó dentro de ella. Iba a proteger a aquella niña, costara lo que costara, y ese compromiso, que aún no podía admitir en voz alta, sería lo que llevaría la historia directamente hacia el clímax. En los días siguientes, la rutina de Clara cambió sin que lo percibiera. El auto que antes iba directo del departamento a la empresa, ahora hacía un desvío inevitable. Pasaba primero por el hospital. Entraba discreta, lentes oscuros, ropa sobria, pero las enfermeras ya conocían el camino. Bastaba verla, y alguien comentaba en voz baja, «Es la abuela de la niña del cuarto 12». Clara fingía no escuchar. Pero por dentro, aquella frase hacía algo extraño. No dolía, como imaginaba. Calentaba. Sofía había mejorado un poco con la primera medicación. La fiebre había cedido, el suero había ayudado y lograba sonreír de vez en cuando. En una de las visitas, cuando Clara entró al cuarto, encontró a la niña dibujando en una hoja de papel. «¿Qué haces?», preguntó, manteniendo el tono controlado. Sofía levantó el dibujo, orgullosa. Eran 3 figuras de manitas redondas y cabezas grandes, típicas de niños. «Es mi familia», dijo. «Aquí soy yo, aquí está mami, y aquí estás tú». Clara se quedó algunos segundos sin poder responder. Livia, apoyada en la ventana, observaba en silencio con miedo de decir cualquier cosa que quebrara ese momento. «¿Me dibujaste con corazón en el pecho?», Clara preguntó, notando los trazos. «Sí», respondió Sofía animada. «Porque papi dijo que tu corazón era fuerte. Solo lo puse para que no se olvidara de ti». Clara desvió la mirada. El corazón, que había jurado esconder detrás de contratos, paredes de vidrio y frases frías, estaba allí, dibujado por una niña que ni siquiera sabía el peso de las palabras que decía. Pero lo que parecía una curva de mejoría se convirtió, de repente, en una caída brusca. Aquella noche el teléfono de Clara sonó de forma insistente a las 3 de la madrugada. «Doctora Clara», era la voz angustiada de una de las enfermeras. «¿Puede venir al hospital?». Sofía empeoró. No pensó. No preguntó detalles. «Voy en camino». El pasillo de esa madrugada parecía más largo de lo habitual. Luces blancas, olor fuerte a desinfectante, pasos apresurados de médicos de un lado a otro. Cuando Clara llegó al cuarto, vio lo que más temía.
Sofía estaba pálida, con la respiración acelerada, los ojos entreabiertos, mientras una enfermera ajustaba el suero y otra revisaba los signos vitales. Livia, al lado de la cama, lloraba silenciosamente, sosteniendo la mano de su hija con ambas manos, como si quisiera impedir que se escapara de allí. «¿Qué está pasando?», Clara preguntó, la voz más alta de lo que pretendía. Un médico se acercó, con una tabla en la mano. «La niña presentó un empeoramiento súbito», explicó. «Los exámenes que hicimos ayer indicaron una complicación que no habíamos visto al inicio. Necesita un procedimiento más complejo. Y rápido». «Entonces, háganlo», Clara respondió sin dudar. El médico respiró hondo. «No es tan simple. El hospital no tiene la estructura completa para este tipo de intervención. Necesita ser transferida a otra unidad especializada y los costos son elevados, muy elevados». Livia apretó a su hija aún más. «Yo pago, yo me las arreglo», dijo desesperada, aunque sabía que no tenía cómo. Clara miró al médico como quien daba una orden, no un pedido. «El dinero no es problema. Organicen todo. Ahora». Él vaciló. «Entiendo, pero hay protocolos. Autorización, papeleo, lista de espera». «Ella no es un papel», Clara cortó. «Es una niña, y va a ser atendida». El médico la miró durante algunos segundos, reconociendo allí no solo a la poderosa empresaria que todos conocían, sino a una abuela desesperada. «Veré qué puedo hacer», dijo finalmente. «Pero tenga presente que la transferencia va a llamar la atención. Documentos, autorizaciones, transporte avanzado. Usted es una figura pública. Esto no va a pasar desapercibido». Clara demoró un segundo en procesar. Asistentes, consejeros, imagen, prensa, todo eso pasó por su cabeza como una película rápida. Y entonces, por primera vez, sintió algo muy claro por dentro. Nada de eso importaba más que aquella niña. «Entonces que llame la atención», respondió. «Pero va a salir de aquí con vida». Menos de 2 horas después, el hospital especializado ya estaba movilizado. Una ambulancia equipada entró al estacionamiento. Enfermeros y médicos organizaban documentos con prisa. El equipo del otro hospital pidió confirmación de la responsable. «¿Quién firma por la niña?», preguntó una funcionaria administrativa con el papel en la mano. Livia abrió la boca, pero su voz falló. Clara dio un paso al frente y tomó la pluma. «Yo firmo». «¿Parentesco?», insistió la funcionaria, sin quitar los ojos del formulario. Clara miró a Sofía, conectada al suero, demasiado pequeña en aquella camilla. La niña abrió los ojos despacio, como si luchara por no dormirse, y susurró: «Vas a venir conmigo, abuela». Fue allí que cualquier duda desapareció. «Abuela», respondió Clara mirando fijamente a la funcionaria. «Soy la abuela». La palabra salió firme, definitiva, casi como una firma emocional que venía antes de la tinta en el papel. Firmó, y, en ese trazo, asumió mucho más que una responsabilidad médica. Asumió una historia. La transferencia fue rápida, pero llamativa. Filtraron fotos, curiosos grabaron videos de la empresaria conocida acompañando una ambulancia de madrugada, sosteniendo la mano de una niña desconocida. Cuando amaneció, las primeras preguntas ya estaban en las redes sociales. ¿Quién es la niña con Clara Meneses? ¿Hija secreta? ¿Nieta? ¿Caso oculto? ¿Escándalo en la familia de la empresaria? En el nuevo hospital, mientras los médicos explicaban los riesgos del procedimiento, el teléfono de Clara no paraba de vibrar. Mensajes de la asesoría de prensa, llamadas de la dirección, notificaciones diciendo «esto va a ser noticia». Uno de sus principales consejeros logró hablar. «Clara, tienes que salir de ahí. No puedes exponerte de esta manera. Vamos a controlar la narrativa, emitir un comunicado, negar cualquier relación hasta tener certeza». «No», respondió ella cortando. «¿No?», él repitió incrédulo. «No voy a negar la existencia de mi nieta», dijo por primera vez en voz alta, sin dudar en la palabra. «Y no voy a esconderme mientras está en una sala de cirugía.
Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Piensa en tu imagen, en las acciones, en los contratos. Por primera vez en mucho tiempo, interrumpió. Estoy pensando en mi familia. Si esto cuesta imagen, que cueste. Puedo reconstruir la carrera. Lo que no puedo es mirarme al espejo sabiendo que le di la espalda a la hija de mi hijo. Colgó. Livia, sentada en el banco del pasillo, escuchó parte de la conversación, pero no comentó. Tenía el rostro escondido entre las manos, los ojos enrojecidos. No quería traer problemas a su vida, murmuró. Clara se sentó a su lado. «Trajiste de vuelta algo que pensé que había perdido para siempre», replicó, sin quitar los ojos de la puerta de la sala donde estaba Sofía. Fueron horas de espera. Cada vez que un médico pasaba, el corazón de ambas se disparaba. Cada movimiento del minutero del reloj parecía una eternidad, hasta que, finalmente, la puerta se abrió. El médico responsable apareció, todavía con mascarilla, con expresión cansada, pero serena. Livia saltó de la silla. «¡Doctor!». Él respiró hondo. El procedimiento fue difícil, llegó en un límite arriesgado, pero respondió bien. «Todavía no está fuera de peligro total. Va a necesitar observación, pero por ahora podemos decir que está estable». Livia llevó las manos al rostro, llorando de alivio. Clara cerró los ojos por un instante, sintiendo las piernas casi fallar. «¿Puedo verla?», preguntó, la voz quebrada. «Una a la vez, por ahora», respondió el médico. «Pero sí, pueden entrar». Livia entró primero. Se quedó algunos minutos, hablando bajito con su hija, besando su frente, llorando y agradeciendo. Cuando salió, hizo algo que no hacía desde el inicio de todo. Extendió la mano hacia Clara, en señal de gratitud verdadera. «Si no fuera por usted», comenzó sin saber cómo terminar. «Si no fuera por tu esfuerzo sola hasta aquí, tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer nada», respondió Clara. «Ahora, déjame ver a mi nieta». Entró. Sofía estaba pequeña, frágil, con tubos y vendajes, pero viva, respirando, luchando. Clara se acercó despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado. Tocó levemente su mano. La niña abrió los ojos, cansados, y sonrió de esa manera chueca que conocía tan bien. «Lo sabía», murmuró Sofía. «Sabía que vendrías». «¿Sabías?», Clara preguntó con voz baja. «Papi me lo dijo», respondió la niña, ya casi durmiéndose de nuevo. «Dijo que, cuando tuviera mucho miedo, tú ibas a aparecer». Esta vez, Clara no contuvo las lágrimas. Cayeron silenciosas, mojando la manita de Sofía. Allí, en aquel cuarto frío, rodeado de máquinas, monitores y luces blancas, una cosa quedó clara. El clímax no era solo la lucha por la vida de la niña, era la lucha de Clara para recuperar su propia humanidad. Y sin darse cuenta ya había comenzado a ganar. Los días siguientes fueron diferentes de todo lo que Clara había vivido. Estaba acostumbrada a correr contra plazos, a negociar contratos millonarios, a entrar en salas donde cada palabra suya moldeaba el destino de empresas enteras. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para esperar que una niña se recuperara en una cama fría de hospital. Y, aún así, estaba allí todos los días. No importaba la agenda, no importaba la lluvia, no importaba la prensa estacionada afuera intentando sacar cualquier detalle. Entraba por la cochera interna, pasaba discretamente por los pasillos y se sentaba al lado de la cama de Sofía, como si ese fuera el único lugar en el mundo donde debía estar. Y tal vez lo era. Sofía mejoraba despacio. Cada mejoría parecía una victoria, cada fiebre controlada parecía un pequeño milagro. Clara asistía a todo como si presenciara la segunda oportunidad de su propia vida. En uno de los días, mientras acariciaba el cabello de Sofía, escuchó una voz suave detrás de ella. «¿Puedo entrar?». Era Livia, sosteniendo una bolsa con ropa doblada. Parecía cansada, pero había algo nuevo en ella, una calma que antes no existía. «Claro», respondió Clara, alejándose apenas lo suficiente para que se acercara a su hija.
Livia puso la mano en el rostro de la niña, la expresión cargada de gratitud. «Está mejor porque usted ayudó», dijo mirando brevemente a Clara. Clara negó con la cabeza. «No, está mejor porque es fuerte. Heredó eso de su padre». Livia no discutió. Se quedó en silencio durante algunos minutos, como si estuviera reuniendo coraje. «Sé que su vida dio un vuelco», comenzó, «por culpa de nosotras dos. Si usted quiere que desaparezcamos después de que salga de aquí, desapareceremos. No quiero ser una carga, no quiero estorbar su carrera, su imagen, su paz». Clara la encaró como si no hubiera entendido. «Pensar que ustedes estorbaron mi vida», dijo con un suspiro, «es creer que mi vida estaba completa antes de ustedes, pero no lo estaba». Livia abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo?». Clara miró a Sofía, durmiendo con la respiración leve. Tenía todo menos esto. Después puso la mano sobre la de la niña. «Este pedazo de mi hijo que ni sabía que existía. Esta luz que volvió cuando pensé que estaba condenada a la oscuridad». Livia desvió la mirada emocionada. «Yo nunca quise que se sintiera obligada». «No estoy obligada», respondió Clara. «Estoy eligiendo». Y ese verbo, elegir, fue el primer puente verdadero entre las dos mujeres. Cuando Sofía finalmente pudo salir del hospital, el médico explicó que todavía necesitaría cuidados, buena alimentación, seguimiento constante. Era una recuperación larga, pero sin riesgos mayores. Livia parecía perdida ante tanta responsabilidad y tan pocos recursos. «Yo me las arreglaré. Siempre lo he hecho». Intentó sonreír, pero la sonrisa estaba rajada. «Aunque tenga que trabajar en 3 empleos». Fue entonces que Clara hizo algo que la sorprendió hasta a ella misma. «Van a quedarse conmigo», dijo sin rodeos. Livia parpadeó confundida. «¿Qué? ¿En mi casa?». Clara mantuvo el tono firme, como quien toma una decisión empresarial, pero allí había algo mucho más humano. «Al menos hasta que Sofía esté totalmente recuperada, y hasta que tú estés estructurada. No acepto discusión». Livia parecía atrapada entre el alivio y el miedo. «Pero no tengo ropa para eso, ni condiciones, ni...». «Estás cuidando a mi nieta», interrumpió Clara, «y nadie cuida a quien ama durmiendo en un cuarto de un ambiente y trabajando hasta desmayarse. No voy a dejar que vuelvan a esa realidad». Livia abrió la boca para hablar, pero nada salió. Sofía, escuchando la conversación todavía medio atontada, murmuró: «Vamos a vivir contigo, abuela». Clara arregló el cabello de la niña detrás de la oreja y respondió: «Sí, pero solo mientras te pongas totalmente fuerte». «Ya soy fuerte», dijo Sofía con aquella sonrisa chueca. «Papi dijo que soy igual a él». Clara sintió el pecho calentarse de una manera que no sentía desde que Daniel era pequeño. La llegada a la casa de Clara fue silenciosa, casi solemne. La mansión impecable, fría y demasiado organizada parecía un museo dedicado al silencio, hasta que Sofía entró corriendo para mirar todo con ojos curiosos. «¡Guau!», murmuró, admirada del tamaño del lugar. «¿De verdad podemos vivir aquí?». Livia tocó el brazo de su hija incómoda. «Es solo por unos días, mi amor. No vamos a molestar». Clara, sin embargo, ya estaba abriendo la puerta de un cuarto que no se usaba desde hacía años. «Van a quedarse aquí». Era el antiguo cuarto de Daniel. La decoración se había mantenido. Los estantes con sus libros preferidos, la mesa donde hacía dibujos, el trofeo escolar, la colcha azul que él eligió cuando tenía 10 años. Sofía entró despacio, como si hubiera entrado a un lugar mágico. Tocó el trofeo con cuidado. «¿Esto era de mi papi?». «Era», respondió Clara con la voz quebrada. La niña sonrió. «Es genial». Clara cerró los ojos por un segundo, intentando contener la emoción. «Lo era», corrigió. «Mucho más de lo que imaginas». Livia observaba en silencio con lágrimas discretas que intentaba limpiar antes de que alguien notara. «Clara», comenzó vacilante, «realmente no sé cómo agradecer. No sé ni cómo retribuir todo esto». Clara respiró hondo. «Déjame ser parte de su vida», dijo. «Es lo único que quiero». Livia asintió. «Entonces,
bienvenida a nuestras vidas. Los días siguientes fueron una nueva especie de rutina, algo que ninguna de las dos imaginaba vivir. Clara se levantaba temprano para revisar a Sofía. Preparaba café para las dos, ayudaba a la niña a vestirse, a peinarse, a tomar medicinas. La mansión, antes silenciosa como una tumba emocional, ahora tenía risas, pasos corriendo, dibujos coloridos esparcidos por la mesa de la sala. Y, por primera vez desde que Daniel murió, Clara sentía que el aire dentro de la casa era respirable. En una tarde tranquila, Clara observaba a Sofía dibujando en la terraza cuando la niña levantó el rostro y preguntó: «¿Por qué estás triste, abuela?» Clara se congeló. «No estoy triste, mi amor, solo estaba pensando». «¿En papi?», Sofía preguntó, con una sensibilidad que ninguna niña de esa edad debería tener. Clara respiró hondo. «Sí, en tu papi. Él dijo que eras genial», dijo Sofía sonriendo. Clara tuvo que desviar la mirada para no llorar. «¿Dijo eso?» «Sí», respondió la niña animada. «Dijo que cuidabas de él, y que, si él no estaba aquí, tú ibas a cuidar de mí también». Clara llevó la mano a la boca, intentando contener el temblor. Aquello era más que una coincidencia, era una segunda oportunidad. Era un pedazo de su hijo hablando a través de aquella niña. Livia apareció en la puerta, llamando a Sofía para adentro. La niña corrió hacia ella, pero se detuvo antes de salir y agregó: «Me gusta aquí, parece una casa de verdad». Cuando salió, Clara se quedó mirando el horizonte. Era verdad. Por primera vez en años, aquella casa parecía viva, parecía un hogar, y con eso, la historia caminaba hacia la transformación final, aquella que llevaría a Clara a enfrentar todo lo que aún faltaba, el miedo, el pasado y el mundo entero, si fuera necesario. Los días que siguieron fueron distintos de todo lo que Clara podría haber imaginado para esa etapa de su vida. Antes, su rutina era predecible, perfectamente calculada y silenciosa, demasiado silenciosa. Ahora la casa tenía el ruido de pasos pequeños, risas espontáneas, preguntas curiosas y dibujos esparcidos por todos los rincones. Sofía transformó el espacio en algo vivo, y en medio de todo eso, Clara se sentía necesaria. No como empresaria, no como jefa, no como figura pública, sino como alguien que importaba para una niña que tenía la sonrisa de su hijo y el corazón más sincero que jamás había visto. En una tarde soleada, mientras Clara organizaba algunos papeles en la sala, escuchó pasos pequeños acercándose. Sofía entró cargando una hoja colorida. «Hice algo para ti», dijo orgullosa. Clara tomó el dibujo. 3 figuras tomadas de la mano, una grande, una mediana, una pequeñita. Encima de ellas la palabra familia, escrita con letras torcidas. «¿Esta eres tú?», Clara preguntó. «Sí», respondió Sofía señalando. «Esta es mami, y la grande eres tú». Clara sonrió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Por qué soy la más grande?». Sofía se encogió de hombros, como si fuera obvio. «Porque proteges a todas». Era impresionante cómo una frase tan simple podía desmontar todo lo que Clara había construido para parecer fuerte. Respiró hondo, intentando ocultar la emoción, pero no pudo por mucho tiempo. «Gracias, mi amor. Este dibujo va a quedar en el lugar más importante de la casa». «¿Dónde?», Sofía preguntó. Clara se levantó, caminó hasta el pasillo y con cuidado pegó el dibujo justo en la puerta del estudio. «Aquí», dijo, «donde paso todos los días y recuerdo lo que realmente importa». Sofía sonrió, satisfecha. «Haré otro mañana», Clara rió. «Quiero todos». Livia observaba la escena desde la puerta con una sonrisa tímida. «Nunca se sintió tan parte de algo», dijo más tarde, mientras tomaban café en la cocina. «Siempre me tuvo solo a mí, y yo solo la tuve a ella. Pero aquí se siente diferente». Clara miró la taza. «Es diferente. Para mí también». Hubo un silencio cómodo entre las dos. «Cambiaste su vida», dijo Livia, bajito. «Ella cambió la mía», respondió Clara, con honestidad por primera vez.
La vida comenzó a estabilizarse en un ritmo nuevo. Clara continuó ayudando con todo: consultas, ropa, colegio, comida, pero también insistió en algo que tomó a Livia por sorpresa. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo una mañana, «en mi empresa». Livia abrió los ojos como platos. «¿Qué? Pero no tengo estudios, no tengo experiencia, yo...» «Tienes fuerza», interrumpió Clara, «y carácter, y eres confiable. Lo demás se aprende. Nadie empieza sabiendo todo. Ni yo». Livia se quedó en silencio durante algunos segundos, absorbiendo. «Acepto», dijo emocionada. «Gracias, gracias de verdad». Clara asintió, pero completó. «No te ofrezco esto por lástima, sino porque creo en ti. Pero también porque sé que, si Sofía crece a tu lado con estabilidad y seguridad, va a ser todo lo que Daniel soñó que fuera». Livia lloró, sin vergüenza. A partir de ese día, no eran solo dos vidas que Clara estaba ayudando. Era la vida de una familia entera. Una familia que, de la manera más inesperada posible, se había convertido también en la suya. Pasaron meses. Sofía estaba totalmente recuperada. Corría por la casa, jugaba en el jardín, reía alto, como si nada de aquello hubiera sido una batalla tan dura. Y entonces, en una tarde calma, Clara la llamó. «Sofía, ven un momentito». La niña corrió hacia ella, con una muñeca en la mano. «¿Qué pasó, abuela? Quiero mostrarte algo». Clara la llevó hasta el cuarto que había sido adaptado solo para ella. Era sencillo, lleno de color, con estantes de libros infantiles y un panel donde colocaba sus dibujos. Clara señaló una caja bonita colocada sobre la mesa. «Esto era de tu papi». Sofía tocó la caja con cuidado, como si fuera un tesoro. «¿Puedo abrirla?» «Puedes». Dentro había fotos, pequeños objetos, notas, la cadenita que Sofía ya conocía y una tarjeta. Sofía tomó la tarjeta. «¿Qué dice?» Clara respiró hondo. «Dice, para mi hija, si algún día no puedo estar a tu lado, quiero que sepas que te amé desde el primer segundo». Sofía sonrió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «Yo también lo amo». Clara la abrazó con fuerza, sintiendo el olor suave del cabello de la niña, el calorcito de su cuerpo, y, en ese abrazo, algo dentro de ella finalmente encontró paz. Era como si la vida le hubiera devuelto un pedazo que pensó que había perdido para siempre. Esa misma noche, Clara se quedó mirando a la niña dormida en el cuarto nuevo, abrazada a su muñeca favorita. Después caminó hasta la terraza, donde Livia estaba sentada. «Durmió rápido hoy», dijo Livia. «Está feliz», respondió Clara. Livia sonrió, cansada pero plena. «Gracias por todo, Clara. Sé que tenías 1000 razones para alejarnos, pero elegiste hacer lo contrario». «Daniel ya no está aquí», dijo Clara mirando el cielo oscuro. «Pero su hija sí, y mientras ella esté, mi amor por él nunca muere». Livia se secó una lágrima. «Estaría orgulloso de usted». Clara respiró hondo, dejando que ese comentario calentara algo profundo dentro de ella. «Y yo estaría orgullosa de él también», respondió. «Si hubiera conocido este lado de su vida antes, tal vez todo habría sido diferente». «Tal vez», dijo Livia. «Pero estamos aquí ahora, y eso es lo que importa». Las dos se quedaron en silencio, observando las luces de la ciudad, y no necesitaron decir nada más. El vínculo estaba allí, fuerte, verdadero, irreversible, y por primera vez desde la muerte de Daniel, Clara no se sentía sola. Tenía una familia, una nueva oportunidad, una nueva vida. Pero la vida rara vez deja las cosas simples cuando se trata de segundas oportunidades. Una mañana, mientras Clara revisaba correos en el estudio, su teléfono vibró con insistencia. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Clara Meneses?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy periodista del Diario Nacional. Queremos hacer una entrevista con usted sobre la niña que está bajo su cuidado. Las redes están llenas de especulaciones. ¿Es verdad que es su nieta? ¿Por qué la ocultó todos estos años?» Clara sintió el estómago apretarse. «No tengo comentarios. Señora Meneses, la gente quiere saber la verdad».
Si no habla, otros van a hablar por usted. Clara colgó, pero la llamada fue solo la primera. En las horas siguientes llegaron más. Periodistas, bloggers, columnistas de chismes. Todos querían la historia exclusiva. Algunos insinuaban escándalos, otros sugerían abandono. Había quienes especulaban sobre herencias, intereses ocultos, estrategias empresariales. Livia entró al estudio preocupada. «Clara, hay fotógrafos afuera de la casa. Están tomando fotos por encima del muro». Clara cerró los ojos, sintiendo la presión aumentar. «Lo siento», dijo Livia con la voz quebrada. «Todo esto es culpa mía. Nunca debí». «No», Clara la interrumpió. «Esto no es tu culpa. Es el precio que pago por haber vivido tantos años preocupándome más por mi imagen que por mi vida real». Livia se sentó, agotada. «¿Qué vamos a hacer?». Clara se quedó en silencio durante algunos segundos, mirando por la ventana. Podía seguir escondiéndose. Podía negar. Podía construir una narrativa controlada, fría, calculada, o podía hacer algo que nunca había hecho en su vida profesional. Ser completamente honesta. «Voy a dar una entrevista», dijo Clara finalmente. Livia la miró, sorprendida. «¿Estás segura?». «Sí, pero no voy a dejar que otros cuenten mi historia. Yo misma la voy a contar, con mis palabras, con mi verdad». Y así, Clara tomó el teléfono y llamó a un periodista que sabía que respetaba la ética profesional. «Quiero hablar», dijo, «pero con condiciones. Entrevista completa, sin ediciones, y quiero que salga exactamente lo que yo diga». El periodista aceptó. 2 días después, Clara estaba sentada en la sala de su casa, frente a cámaras y micrófonos. Livia y Sofía estaban en el cuarto, fuera de escena. Clara había insistido en que la niña no apareciera, al menos no todavía. El periodista comenzó. «Señora Meneses, hace semanas que circulan rumores sobre una niña que está bajo su cuidado. ¿Puede aclarar quién es ella?». Clara respiró hondo. «Es mi nieta. Su nombre es Sofía. Es hija de mi hijo Daniel, que falleció hace 5 años». El periodista levantó las cejas, sorprendido por la franqueza inmediata. «¿Por qué la gente recién se entera ahora?». Clara apretó las manos sobre el regazo. «Porque yo tampoco lo sabía. Mi hijo tuvo miedo de contarme, miedo de decepcionarme, miedo de mi reacción. Y ese miedo nació de mis propias exigencias, de mi rigidez, de mi incapacidad de mostrar que lo amaba más allá de cualquier error». Su voz se quebró por un segundo, pero continuó. «Él murió sin que yo supiera que iba a ser abuela, y durante 5 años perdí la oportunidad de conocer a mi nieta, no por maldad, sino por orgullo, por distancia, por haber construido muros tan altos que ni mi propio hijo se sintió seguro de derribarlos». El periodista la miraba con respeto silencioso. «¿Y cómo la encontró?». «Ella me encontró a mí», respondió Clara. «La madre de Sofía cumplió una promesa que le hizo a Daniel. Me buscó, me mostró la verdad, y aunque al principio dudé, aunque intenté resistirme, la verdad era imposible de negar». «¿Qué siente ahora?». Clara miró directamente a la cámara. «Siento que recuperé algo que pensé que había perdido para siempre. Siento que mi hijo me dio una segunda oportunidad desde donde esté. Y siento que, si hay algo que puedo hacer con el resto de mi vida, es asegurarme de que mi nieta crezca sabiendo que es amada, incondicionalmente». Hubo un silencio profundo en la sala. El periodista cerró su libreta. «Gracias por su honestidad, señora Meneses». Clara asintió. Cuando la entrevista salió al aire, el impacto fue inmediato. Algunos la criticaron. Dijeron que era una estrategia de imagen, que estaba aprovechándose de una niña, que todo era una farsa, pero muchos más la apoyaron. Mensajes llegaron de madres que habían perdido hijos, de abuelas que nunca conocieron a sus nietos, de personas que entendieron el dolor de vivir con muros emocionales que, al final, solo causaban soledad. Clara leyó algunos de esos mensajes en silencio, sentada en la sala, mientras Sofía dormía arriba. Livia se sentó a su lado. «¿Se arrepiente?», preguntó.
Clara negó con la cabeza. No, por primera vez en mucho tiempo, no me arrepiento de nada. Livia sonrió. Daniel estaría orgulloso. Clara miró hacia la escalera donde estaba el cuarto de Sofía. Espero que sí, y en ese momento, Clara supo que había cruzado el punto sin retorno. Ya no era la empresaria fría e inalcanzable. Era una abuela, una mujer que había aprendido, a través del dolor, que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. Clara comenzó a delegar más en la empresa. Contrató a un director operativo para manejar el día a día. Redujo sus viajes, canceló compromisos que antes consideraba esenciales, porque ahora tenía algo más importante: llevar a Sofía al colegio, ayudarla con las tareas, enseñarle a andar en bicicleta, leerle cuentos antes de dormir. Y, en esos momentos simples, Clara descubrió algo que había olvidado. La felicidad no estaba en los contratos millonarios, estaba en los ojos brillantes de una niña que la llamaba abuela, sin dudarlo. Una tarde, mientras Clara y Sofía plantaban flores en el jardín, la niña preguntó: «Abuela, ¿crees que papi nos está viendo?» Clara se detuvo, con las manos llenas de tierra. «Sí», respondió con certeza. «Creo que sí». «¿Y está feliz?» Clara miró a la niña, con el rostro manchado de tierra y una sonrisa enorme. «Sí, mi amor, creo que está muy feliz». Sofía asintió, satisfecha, y volvió a cavar. Clara se quedó mirándola, con el corazón lleno de algo que no sentía desde hacía años: paz. Porque al final, la vida le había enseñado algo fundamental. No importa cuánto tiempo tardes en encontrar el camino correcto. Lo que importa es que, cuando lo encuentres, tengas el coraje de seguirlo. Y Clara lo había encontrado, en una niña de sonrisa chueca, en una segunda oportunidad, en una familia que nació del dolor, pero que se construyó con amor. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba. Si llegaste hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías en el lugar de Clara? ¿Abrirías el corazón o tendrías miedo de encariñarte de nuevo? Escríbelo aquí en los comentarios. Quiero saber de verdad. Y si te gustan las historias emotivas, con finales que calientan el corazón, suscríbete al canal, porque vienen muchas historias así. Y no olvides darle me gusta al video. Eso ayuda muchísimo a llevar este mensaje a más personas. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.